El agua, después de la seguridad, es posiblemente el problema que más afecta a la población en México, en San Luis Potosí y en todo el territorio nacional. Ya sea por no tenerla, porque a veces no hay ni para darse un baño, o por el exceso de ella, con las inundaciones que cada año se vuelven más frecuentes, siempre termina por dar un problema. La orquesta, hoy, amigos y amigas, iniciamos una nueva serie de entrevistas titulada Los arquitectos de la ciudad del sí, en la que hoy contamos con la presencia de Enrique Torres, director del Interapas, con quien intentaremos aclarar cuáles problemas de los que nos aquejan en la ciudad son responsabilidad del Interapas y cuáles no. Y también conoceremos un poco más a la persona que está detrás del recurso más importante que tenemos en la ciudad, el agua. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Luis. Buenas tardes. Qué bueno, Enrique, pues muchas gracias por aceptar la invitación a venir con nosotros a platicar sobre el agua. Y primero comenzaría por preguntarte una duda que a mucha gente le surgió cuando Enrique Galindo hace el nombramiento de su nuevo gabinete. Y es, ¿por qué un leonense viene a San Luis Potosí? Bueno, ¿por qué un leonés viene a San Luis Potosí? Porque era importante buscar alguien calificado técnicamente y sobre todo con el respaldo que tiene el organismo operador de León. Yo soy uno de los varios técnicos que nos formamos ahí. Yo creo que eso influyó, pero también él tenía la intención un poco de salirse del medio político y empresarial en el que pudiera implicarse compromisos. Al no ser yo de la ciudad, a pesar de que sí tengo suficiente este tiempo de conocerla y de trabajar proyectos para ella, pues en realidad no había un compromiso o una relación previa. Yo creo que eso también influyó bastante. Cuando Enrique te hace el ofrecimiento de ser el director del Interapas, ¿tú estabas ya consciente de los problemas que tenía tanto el organismo como la ciudad en el tema del agua? Estaba consciente de que era un organismo con muchos problemas, pero yo creo que la realidad superó al diagnóstico que yo tenía. El Interapas sabía yo que era un organismo con muchos problemas de todo tipo, financieros, técnicos y demás, pero y además yo tenía conocimiento de que el Realito estaba dando problemas, pero la realidad del Interapas es más complicada de lo que yo había supuesto. Ok, pues ahora nos metemos un poco más en ese tema, pero primero me gustaría preguntarte, tú que acabas de llegar y tal, ¿ya tienes lugares favoritos dentro de la ciudad? ¿Ya tienes actividades determinadas, lugares que te guste ir, cosas que te guste comprar? Yo, a mí San Luis es una ciudad que siempre me gustó mucho. Es un centro histórico hermoso, hay actividades que hacer por acá y a mí ya me llamaba la atención San Luis. Al momento de ya estar de manera más permanente, porque por los últimos 6 años estuve aquí muchas veces haciendo trabajos técnicos, empecé a hacerme de mis lugares favoritos y sí los tengo, pero me falta mucho por conocer y la variedad sobre todo me interesa mucho. Quiero conocer más y tener otros lugares que al final creo que en la variedad está el gusto. Ok, oye Enrique, preguntándote un poco una duda ahí personal, ¿en qué zona de la ciudad vives? Si se puede saber. Sí, claro, yo vivo a una cuadra del Interapas. Oye Enrique, ¿y en esa zona de la ciudad, en el tiempo que tú llevas viviendo, se han enfrentado alguna vez a carencia de agua? Sí, un par de veces. Lo que pasa es que el problema del agua en San Luis es generalizado. Obviamente, al estar tan cerca de la planta de los filtros, la probabilidad de que ocurra desabasto en la zona no es alta, pero al final todos lo padecemos de una u otra manera. Yo veo el abastecimiento de agua como una cobija, en la que si en algún punto nos falla hay que jalarle de un lado y eso evidentemente descobija del otro lado. Entonces, aunque tú no vivas, por ejemplo, en la zona donde el realito afecta cuando falla, de cualquier manera lo vas a padecer porque el agua es menos y la tenemos que distribuir de otra manera y un poco compensar que una zona de la ciudad se quede sin servicio por tanto tiempo tiene implicaciones para los demás necesariamente. Oye, pues ya resulta hasta irónico que el director del Interapas le haya tocado ahí en alguna ocasión padecer
el desabasto de agua. Entonces, Enrique, te preguntaría, si hasta a ti te toca padecerlo, ¿cuál es el problema del desabasto de agua en la ciudad? ¿Cómo lo resumirías tú? ¿Qué pasa? Bueno, son varias cosas. Uno es que tenemos problemas en fuentes de abastecimiento. Por ejemplo, la presa San José, que es nuestra fuente más segura, hay una temporada del año donde se queda sin agua. Eso lo tenemos que compensar de otra manera. La otra fuente superficial que tenemos es el Realito y está fallando a razón de 2 veces por mes, a veces hasta más. Y la otra fuente subterránea son pozos que hoy estamos explotando a una profundidad de alrededor de 200 metros. Que si seguimos explotando a mayor profundidad, vamos necesariamente a encontrar minerales en el agua que pudiéramos exceder la norma. Entonces tenemos un problema ahí claramente vislumbrado de cantidad, pero también pudiéramos tener de calidad si seguimos profundizando en la explotación del acuífero. Es por un lado, pero yo tengo una esperanza cifrada en lo siguiente. El agua que estamos perdiendo en la red por fugas es suficientemente alta como para que si resolvemos ese problema no necesitemos de nuevas fuentes en poco tiempo. Para hacer eso hay que desarrollar un proyecto, que es el gran proyecto técnico del Interapas, que necesitamos empezar lo más rápido posible, que se llama sectorización. Esto es que la red no sea una sola extendida donde le sumemos todas las fuentes de abastecimiento y tengamos ahí colgados todos los clientes, sino que empecemos a hacer pequeños sectores de aproximadamente 2,000 tomas y entonces los controlemos de manera independiente, que los problemas de un sector no afecten a otro. ¿Hay alguna ciudad que funcione de esa manera y que sea un buen ejemplo de cómo podría ser en San Luis? A ver, en el mundo hay muchas. La sectorización está generalizada en Europa. Todos los organismos operadores en Europa trabajan así. Mencionabas como uno de los factores también el Realito, que a últimas fechas parece ser el gran villano del agua en la ciudad. Pero realmente, ¿qué porcentaje de culpa tendría en el desabasto la presa del Realito? Mira, el Realito es la única fuente, desgraciadamente, de aproximadamente el 15% de la ciudad. Estamos hablando de 150,000 o un poco más de habitantes, 32, 33 colonias. Hay ahí involucrados un par de problemas. El primero es que es la única fuente, es decir, no hay una fuente que podamos switchar y entonces hacerla trabajar. Entonces, ese es un problema que tenemos que resolver. El otro tema es que el Realito, aunque ha sido el villano en esta historia, creo que también tenemos que darle su valor. Es un proyecto que fue bien pensado cuando se lanzó. El problema es que lo ejecutaron mal, pero el Realito es el agua de los próximos años de San Luis Potosí. Por eso mismo necesitamos que el concesionario le dé la atención requerida, porque San Luis no va a dejar de crecer. Entonces el Realito es la fuente que necesitamos para los siguientes años, pero no como está funcionando. Necesitamos que funcione bien y para eso necesitamos que el concesionario haga los arreglos que sean necesarios en la fuente de abastecimiento, es decir, en el propio acueducto y la presa, y que nosotros no hagamos depender a una zona de la ciudad del Realito, sino que el Realito sea otra fuente a mezclar en todas nuestras fuentes y entonces distribuir equitativamente para que nadie se vea afectado y además siempre cuando falla una de estas fuentes, ¿no? Ok. Oye, ¿y cuál es el problema del Realito? Porque hay una cantidad anual absurda de fallas en el sistema del Realito que resulta hasta difícil de comprender. ¿Cuál es el gran problema del Realito? ¿Por qué esas fallas? A ver, el Realito, yo creo, con la información que he podido consultar, que tuvo problemas de diseño por una parte, pero también problemas de construcción, incluyendo el suministro de tubería con la que se realizó. Digamos que hay un error sistemático, se dio mucho en ese tiempo. Pero hoy lo que genera los problemas de la mayoría de las fallas es acumulación de aire. Y ese es el problema del Realito en la realidad. Pero eso obedece a errores de diseño, a errores de construcción y también a deficiencia de los materiales. Tiene que ver todo, está involucrado todo.
Ok. ¿El realito es ya un problema permanente para San Luis Potosí? ¿Hay manera de rescindir el contrato? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo me siento un poquito incómodo al hablar de estos temas porque no me corresponde a mí tratarlos. Oye, el titular... Bueno, ¿qué te parece si...? No, pero déjale, le voy a entrar hasta donde pueda. No, claro, pero quería aclarar una cosa que la platicamos tú y yo antes de empezar la entrevista, y es, ¿qué participación, y creo que es muy importante para el tema, qué participación tiene Interapas en el proyecto del realito? Bueno, en el proyecto del realito, el Interapas es el cliente que recibe el producto del realito, pero fuera de eso no tiene otro rol. Quien tiene prácticamente todas las facultades es la Comisión Estatal del Agua. El titular del contrato con el concesionario es la Comisión Estatal del Agua, y la Comisión Estatal del Agua es el que tiene toda la personalidad jurídica para tomar las decisiones que deban ser. Nuestra relación es con la Comisión Estatal del Agua. Ni siquiera tenemos una relación directa con el concesionario. Afortunadamente hemos podido reunirnos, pero no es algo que si el concesionario nos evitara, ni siquiera podríamos resolver. La verdad es que el contrato está diseñado de esa manera y creo que nos deja en una indefensión muy grande porque somos el principal afectado. Y lo digo de esta manera, el principal afectado en realidad es el cliente final, la ciudadanía de esas 32 o 33 colonias de la zona. Pero nosotros somos quienes les prestamos el servicio y somos los que nos vemos impedidos de darlo de buena manera si tenemos un proveedor tan malo. Mira, lo comenté yo en alguna ocasión, el realito está fallando ahora a razón de 2 o 3 veces por mes. Una vez al año sería escandaloso en cualquier otra ciudad. De verdad, los potosinos hemos desarrollado mucha tolerancia a eso, pero todo tiene un límite, y la verdad es que a mí me apena muchísimo tener que salir cada semana o semana y media a decirle a la gente que volvió a fallar el realito, porque somos objeto de reclamos, y de reclamos muy fuertes, y la verdad es que no tenemos manera de decir que no tienen razón, solamente que lo que queremos es que se entienda quién tiene qué parte de la responsabilidad, y hoy quien está fallando a su cliente es el concesionario. Okay. Se ha hablado mucho de la intención de rescindir el contrato con el concesionario, con Aquos. ¿Es esto posible, Enrique? Es posible, claro que es posible. Lo que pasa es que probablemente no sea conveniente. Hay muchas condiciones, el contrato tiene condiciones que volverían muy oneroso la rescisión, pero es más oneroso no tener servicio. Por eso yo creo que la postura oficial debiera ser: vamos a exigirle al realito, es decir, vamos a exigirle al concesionario que cumpla las condiciones del contrato que firmó. ¿Consideras que la Comisión Estatal del Agua ha sido lo suficientemente contundente en su posicionamiento con el concesionario Aquos? Mira, la comisión está jugando su papel y yo creo que lo está haciendo bien. Sin embargo, yo creo que tenemos que ir a un punto donde seamos más persistentes y más enérgicos. Al único que no le conviene que la concesión no esté operando adecuadamente es a la ciudad, a la zona metropolitana de San Luis Potosí. Por eso yo insisto en que tenemos que hacer lo necesario para exigir el servicio que se le contrató. Okay. Oye, Enrique, con toda esta información que nos das, a lo mejor me aventuro yo a hacer ahí teorías de conspiración. Pues hasta pareciera que le beneficia al concesionario Aquos, a Ingenieros Civiles y Asociados, que San Luis no tenga agua. Bueno, vamos a precisar primero quién es Aquos el Realito, porque creo que ya no es la figura original con la que se licitó. Aquos el Realito es una empresa que se crea por fin específico. Es decir, unas empresas privadas, un consorcio, gana la concesión y crea una empresa que se llama Aquos el Realito, que ha tenido diferentes dueños a lo largo de su historia. Hoy, el 51% de Aquos el Realito es de un consorcio español
con toda la experiencia del mundo y con cientos de concesiones de este tipo también alrededor del mundo, que se llama Aqualia. Ellos son dueños del 51% de la mayoría, es decir, está en ellos el control y además son el técnico calificado. Acá vemos, el responsable de esto se llama Aqualia, es una empresa española, es un consorcio que presta servicios de este tipo a lo largo del mundo, en muchísimas ciudades, y que hoy a nosotros nos está dando un pésimo servicio. Okay. Ahí hablabas de comprarles una cantidad mayor de agua. Recuerdo que al final del trienio de Mario García Valdés, él comentaba que la red de agua de la ciudad no estaba preparada para recibir una cantidad así de líquido, de 1000 litros. ¿Es esto verdad o no? Es que puede ser verdad o no, depende de cuál sea la perspectiva. La mía, la técnica, es que sí podemos recibir más agua, pero también probablemente en aquel momento el argumento era que tenía la red muchas fugas y el meterle más agua a la red implica también que más agua se estuviera fugando. Okay. Hablabas hace un momento del proyecto de sectorización. ¿Es algo que se está haciendo ya en este trienio de Enrique Galindo? ¿Es una apuesta a futuro? ¿Lo vamos a ver? ¿No lo vamos a ver? ¿Tú cómo lo percibes? No, lo vamos a ver y lo vamos a arrancar. Seguramente 3 años no será suficiente porque necesitamos sectorizar la red aproximadamente en 300 zonas. Pero lo que es más importante es que ya marquemos el camino, que ya señalemos hacia dónde va para que las futuras administraciones lo concluyan. Ok. ¿Y hay disposición del alcalde Enrique Galindo para...? Total, toda. De hecho, es algo que platicamos muy al principio, él y yo. Él entendió muy rápidamente el concepto. A final de trienio, ¿qué porcentaje de la ciudad va a estar sectorizado? Yo espero que podamos tener sectorizada la mitad, alrededor de la mitad. Enrique, en todo el Bajío hay diferentes visiones de cómo abordar el tema del agua. Por ejemplo, en Aguascalientes tienen ahí concesionado con Veolia. Pero en el caso específico de León, de donde tú vienes y trabajaste más de 20 años en el organismo operador, me llama la atención que en buena parte del país lo tienen considerado como el mejor organismo operador de agua de México. ¿Por qué tiene esta fama? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué se ha hecho bien en León? Mira, en León se ha hecho sistemáticamente bien muchas cosas, pero un organismo operador es tan bueno como los dos siguientes indicadores. Uno se llama eficiencia física y el otro se llama eficiencia comercial. La eficiencia física es, yo saco agua de mis fuentes y de esa agua, ¿cuánta logro facturar? León tiene una eficiencia física del 70%, nosotros tenemos una eficiencia física de menos del 50%. Ahí estamos en un problema. Eficiencia comercial es de eso que facturo, ¿cuánto cobro efectivamente? León tiene una eficiencia física del 96%, nosotros tenemos una eficiencia física del 60%. León es un organismo ciudadano, dentro de los cuales la gran mayoría de los miembros del consejo directivo son representantes de la sociedad civil a través de las cámaras, los colegios, los institutos de investigación, las universidades y también de los consumidores normales. Cuando las decisiones se alejan de la coyuntura política, el proceso se vuelve más enfocado hacia lo que tiene que buscar. Yo creo que este es un paso que en San Luis se va a dar en algún momento, porque hoy la ciudadanización del Interapas existe, pero no está completa. Yo creo que está en una etapa inicial, yo creo que para allá va. Sin embargo, cuando el Interapas está tan débil, tampoco se lo puedes dejar a que la sociedad lo administre. Tienes que tomar decisiones desde la autoridad. Y yo creo que es lo que el presidente de la Junta de Gobierno, que es el alcalde, está haciendo. Oye, ¿crees que al Interapas le afecta ser un organismo operador de una zona metropolitana y no de una sola ciudad? ¿No es mucho problema consensuar la visión de 3 alcaldes? Mira, yo creo que tiene ventajas y desventajas. Y en la parte de lo que se mencionaba ahorita, de su gobierno, pues sí es complicado hacer coincidir las decisiones políticas de diferentes corrientes. Ese es el problema del Interapas. Pero también es una ventaja porque hay economías de escala
y beneficios que al ser un ente mayor se pueden tener. Lo voy a señalar en este sentido. Imagínate, el padrón del Interapas es más o menos así: 75% es San Luis Capital, 25% es Soledad de Graciano Sánchez y menos del 1% es Cerro de San Pedro. Pero si lo viéramos como entes separados, es más barato comprar 4 bombas que comprar 3, en el caso de San Luis, o comprar 4 bombas que comprar 1 si el organismo operador de Cerro de San Pedro tuviera esa condición. La economía de escala en este negocio es muy importante. Pero también las fuentes de abastecimiento compartidas, es decir, si yo tengo fuentes de abastecimiento en Soledad y en Cerro de San Pedro, y tengo fuentes en San Luis Potosí, y tengo un adecuado circuito de transferencia, unas fuentes refuerzan a otras y viceversa. Si los independizo, entonces cada uno se queda con sus fuentes y cada uno tiene que resolver sus propios problemas. Yo le veo más ventajas que desventajas, a excepción de que si las condiciones políticas no son las más convenientes, entonces se puede estar viviendo de manera desfavorable esta situación. Habías hablado del tema de la sectorización como un proyecto para la ciudad, para la capital. ¿Qué pasa con Cerro de San Pedro y con Soledad? ¿Están considerados dentro de esa sectorización? Y hay un diálogo con Leonor Noyola que se ha mostrado muy partidaria de dividir Soledad del tema del Interapas. Bueno, el Cerro de San Pedro en sí mismo es un solo sector. El número de clientes que tenemos ahí es ese, y yo creo que no está un poco ajeno a esta problemática. El tema más bien es en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Tenemos que diseñar adecuadamente la sectorización, y eso implica ventajas para ambos municipios, partiendo de que el Interapas es el de la zona metropolitana. Por razones normativas, el presidente de la Junta de Gobierno es el presidente del municipio más numeroso, más habitado, y por eso es que el presidente Enrique Galindo es también presidente de la Junta de Gobierno. Pero yo creo que la relación entre ambas alcaldías, entre las 3 alcaldías, es suficientemente buena, y yo considero que esto es un asunto que solamente necesitará pues de trabajo político para que se resuelva. Yo creo que no le convendría a ninguno de los 2 municipios la separación, pero pues es una decisión que me excede totalmente, ¿no? Okay. Una última pregunta, Enrique. Hablamos del agua que no se tiene, de la gente que no le llega el agua. Pero, ¿qué pasa con los problemas de inundaciones que cada vez se vuelven más frecuentes en San Luis Potosí? La contraparte de eso. ¿Hay algún motivo en específico por el que cada año los vemos con mayor frecuencia? ¿Y hay una manera de resolverlo? ¿Hay colectores pluviales lo suficientemente grandes? A ver, primero, carecemos de drenaje pluvial en la ciudad. Los colectores pluviales son mínimos, casi no hay. Se necesita de una gran inversión, y eso sí es un asunto en el que el dinero es el que priva, es el primer elemento. En este caso particularmente, el agua y el urbanismo van de la mano, y no se puede resolver sin la participación de ambos. Okay. Hace falta entonces conciencia de los constructores y desarrolladores. Y de la autoridad, porque es quien los norma. Entonces, estamos involucrados todos, ¿no? Muy bien, Enrique, pues te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros, y pues seguimos allá al pendiente, porque en Interapas nunca paran las quejas. Ojalá que pronto nos veamos con mejores noticias. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Enrique, pues te agradezco mucho. Amigas y amigos, pues esta fue la primera edición de nuestro serial de entrevistas con los arquitectos y las arquitectas de la ciudad del Sí. Soy Luis Moreno y nos vemos pronto.